Bueno, gloria al Señor Jesús. Un saludo muy especial en esta hora para cada uno de ustedes, estimados maestros de escuela dominical, que están a la expectativa de este precioso programa de escuela para maestros de escuela dominical. Bueno, vamos a continuar con este hermoso tema que hemos iniciado, donde ya hemos visto algunas de las cosas importantes a tener en cuenta en el desarrollo de nuestro ministerio Escuela Dominical, y ya pudimos ver los factores que intervienen en el proceso educativo de nuestros niños. Ahora vamos a continuar con este trabajo y vamos a desarrollar el ministerio del maestro. Vamos a mirar algunos elementos importantes en el desarrollo del trabajo de escuela dominical. Entonces vamos a empezar para hablar del ministerio del maestro. ¿Qué es el maestro? Vamos a mirar que el ministerio del maestro de escuela dominical pues es algo que nosotros lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. El ministerio del maestro cristiano es consciente que su trabajo es una misión divina y tiene una comprensión de la realidad, presencia y guía de Dios en su vida. Bueno, tenemos que ser muy conscientes que nuestro trabajo en escuela dominical es un ministerio, que Dios nos ha puesto esta carga, nos ha puesto este trabajo y nos ha puesto esta labor para que podamos atender las necesidades que tiene la escuela dominical dentro de la iglesia local. Así que tenemos que ser muy conscientes de esta realidad y también ser conscientes de que Dios está con nosotros, que este trabajo no lo estamos haciendo solos, sino que en este trabajo contamos con la presencia del Señor. Así que es bien importante que nosotros tengamos la conciencia de que Dios está con nosotros en este trabajo. También vamos a darnos cuenta de tener muy claro de que la preciosa misión que nos fue encomendada por el Señor la encontramos aquí en Efesios 4:11, donde la palabra de Dios nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, que encontramos en las Sagradas Escrituras el ministerio del maestro. O sea que es muy importante. Yo creo que cada uno de los ministerios que encontramos aquí en Efesios cumple una función importante. Y vemos que el maestro ocupa una partecita allí dentro de estos ministerios. Sabemos que el maestro cumple una función formativa. Estamos trabajando en la formación de los niños y, como ya dijimos, no solamente vamos a trabajar con los niños, sino que también tenemos que trabajar con los padres de familia, con el entorno. Bueno, hay una cantidad de cosas que ya las hemos estado como detallando para que vayamos teniendo en cuenta. Así que es importante que usted, mi hermano, tenga claro que el Señor, o mi hermana, el Señor le escogió para hacer este hermoso trabajo, y qué importante que lo hagamos de corazón, porque es para el Señor. El trabajo que estamos haciendo es para el Señor. Así que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que no ignoremos la gran verdad de nuestro trabajo en escuela dominical y que podamos servirle al Señor con la mejor disposición. Allá en San Juan capítulo 15, el verso 16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que es muy importante que nosotros podamos servir con esa visión de que esto es un ministerio, que tenemos una responsabilidad, que nuestro trabajo está enfocado en ayudar a nuestros niños, a nuestros padres de familia, que podamos dar una bonita orientación en este hermoso trabajo. Por lo tanto, somos siervos del Maestro de Maestros, Jesús. Trabajamos en su viña. Nos ha dado un arma poderosa que es el poder del Espíritu Santo, para que al enseñar las verdades de la Biblia, las vidas que nos escuchan sean transformadas, como un día fueron las de los discípulos de Cristo. Por ser escogidos por Dios para desempeñarnos en tan hermosa labor, debemos tener muy claro que nuestra enseñanza trasciende a la eternidad. Por eso debemos mantener nuestra vida en santidad, muriendo cada día para que sea Cristo creciendo en nosotros. Qué importante
que nosotros como maestros de escuela dominical tengamos en cuenta esto, que tenemos la ayuda de Dios, no vamos a trabajar nunca solos. El Señor ha prometido estar con nosotros y seguramente estará con nosotros en el desarrollo de nuestro trabajo como maestros de escuela dominical. El Señor estará ayudándonos en cada una de las diferentes labores, en cada una de las diferentes actividades, pero qué importante que nos dejemos usar por el Señor, que estemos preparados, que estemos dispuestos para dejarnos usar por el Señor, porque nuestro ministerio de escuela dominical va a trascender en la eternidad. Muchas de esas personitas a las que nosotros les vamos a llevar la enseñanza, muchas de esas familias a las que nosotros vamos a asistir, van a ser bendecidas por medio de nuestro ministerio, un ministerio que el Señor nos ha regalado y para que podamos trabajar de una manera bien dispuesta, con un corazón bien dispuesto. Es importante que nosotros reconozcamos el maestro de escuela dominical, que tengamos en cuenta la importancia que tiene. Es muy importante. Mire, dice acá, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. O sea que el maestro de escuela dominical está cumpliendo una labor importantísima. ¿Por qué? Porque está ayudando a perfeccionar. Lo que nosotros vamos a hacer con nuestros niños, con nuestros padres de familia, es que les vamos a ayudar en la vida espiritual. Vamos a ser asistentes, vamos a estar allí pendientes de este trabajo espiritual y que seguramente va a trascender de una manera poderosa porque tenemos la ayuda del Señor. Así que es importante que tengamos en cuenta esto. Nosotros estamos ejerciendo un ministerio y ese ministerio que estamos ejerciendo pues va a ser de grande bendición. Y yo creo que muchos de nosotros, que Dios nos ha dado la bendición de venir de un proceso, de ir colaborando en los diferentes lugares donde Dios nos ha permitido servir y darnos cuenta de que el trabajo con los niños es una tremenda bendición. Una bendición para ellos, una bendición para sus familias. Y qué bueno que en nosotros esté el buen sentir de servirle al Señor en este bonito ministerio. Dudar de la importancia de los maestros de escuela dominical sería, en parte, dudar de la importancia del ministerio de Cristo desarrollado aquí en la tierra. Él fue, es y será el maestro por excelencia, el maestro modelo. Él ha encomendado a su iglesia continuar con este ministerio, que él fue lleno de vida, que en él fue lleno de vida, de eficacia, de amor, de poder, el ministerio de la enseñanza. Para ello, él mismo constituyó maestros. Este solo hecho hace indiscutible la importancia del maestro de escuela dominical en la iglesia. O sea que vamos a darnos cuenta que el Señor nos escogió para este trabajo, nos puso esta labor y qué bueno que nosotros tengamos esa bonita identidad, que cada uno de ustedes, mis hermanos, vayamos preparando con una buena disposición para que le hagamos al Señor este trabajo, para que le sirvamos con alegría y con bonita disposición. Así que entendiendo que el Señor nos ha puesto como maestros, que ha puesto en nosotros este sentir, nos está preparando. Entonces sabemos que en el proceso educativo que desarrollamos, hoy más que nunca se puede contar con valiosos elementos. Una muy buena organización didáctica, instalaciones locativas magníficas, hay que trabajar, es importante, aquí nos vamos dando cuenta que algunas cosas importantes, el lugar donde trabajamos con los niños es muy importante, tenemos que ir teniendo en cuenta esto. Tenemos recursos disponibles, hoy tenemos una cantidad de materiales que podemos utilizar en el desarrollo de nuestras clases para que las cosas las hagamos mejor. Sin embargo, nada de ello, aunque tengamos un lugar adecuado, tengamos una buena didáctica, un buen material pedagógico, sin embargo, nada de ello puede sustituir al maestro de escuela dominical. El maestro es fundamental en el trabajo. Sin él no puede haber enseñanza, de él depende en la mayoría de los casos que el alumno fracase o tenga éxito en el proceso. Así que, estimado hermano maestro, que Dios ponga en ti el sentir, que en ti esté la disposición de servirle al Señor en este bonito trabajo y que seguramente Dios se encargará de testificar en cada una de estas labores que el Señor nos ha encomendado. Además de esta importancia, se haya también determinado por el trabajo que el maestro desarrolla y el resultado que se espera de esta labor que demanda diligentemente dedicación, constante preparación a través del estudio,
entera consagración, amor, fidelidad, vivir en función de lo que se es. El maestro no es simplemente el que se encarga de sacar a los niños del templo, llevarlos a otro lugar y entretenerlos para que no molesten en la enseñanza de los adultos. Entonces mire lo importante y lo trascendente de lo que estamos escuchando. Tenemos que ser conscientes de que esta labor requiere diligencia. Hay que ser esforzados a la hora de preparar nuestras clases. Hay que ser constantes, hay que trabajar en el estudio, hay que prepararnos. Ese es el objetivo de esta escuela para maestros, y es que nos preparemos mejor para que hagamos las cosas mejor. Tener una vida de consagración es muy importante. No podemos dejar suelto esto, porque tenemos que buscar a Dios, porque Él es el que hace la obra en el corazón de los niños y en el corazón de nuestros padres, incluso en el corazón de nosotros como maestros. Tiene que haber amor. Yo creo que es muy importante que la labor que nosotros desarrollamos sea hecha con amor, porque eso va a dar un mejor resultado. Qué bonito cuando los maestros aman lo que hacen, lo hacen con toda esa disposición, que haya fidelidad. Yo creo que no podemos enseñarle a los niños con autoridad si nosotros mismos estamos viviendo una vida que no es la correcta. Los niños van a estar observando nuestro comportamiento, los niños van a estar mirando de qué manera nosotros vivimos, y yo creo que hay que tener cuidado, porque primero estamos delante de los ojos de Dios, pero también estamos delante de los ojos de la iglesia y delante de los ojos de los niños, que ellos están calificando nuestro comportamiento. Así que no solamente nosotros podemos quedarnos con la mirada de decir, no, es que somos los que entretenemos a los niños, no. Nosotros vamos a cumplir una labor trascendente en la vida de los niños si hacemos el trabajo de la mejor manera. El maestro de escuela dominical guía almas a Cristo, oiga muy bien, les enseña el camino, se constituye en elemento básico y clave de la tarea de formar verdaderos hombres y verdaderas mujeres en Dios, y habiendo sido salvos lleven una vida de consagración y de servicio al Señor en verdad, justicia y santidad, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Entonces, qué bonito que nosotros podamos tener esta visión de lo que nosotros realizamos, que no solamente pensemos en que vamos a salir el domingo rapidito de esto, no, yo creo que tengamos en cuenta la tarea tan delicada y tan importante, porque de la palabra de un maestro puede salir un mensaje que trascienda en la vida de un niño, de un adolescente, de un joven que desea seguir el camino del Señor. Así que lo que nosotros estamos haciendo es ganando almas para Cristo. Es lo que estamos haciendo a través de un niño. Yo creo que muchas de los hermanos que Dios nos ha permitido ser maestros, nos hemos dado cuenta de que muchos de esos niños a los que nosotros les enseñamos los primeros coros, los primeros textos, hoy en día son servidores en la iglesia, muchos de ellos son pastores, porque Dios nos ha dado la bendición de, a través de una enseñanza, ganarnos ese corazón de ese niño para Dios. Y qué bonito que nosotros tengamos en cuenta esto. Nosotros estamos guiando almas para la salvación. Así que qué importante, hermano, que tú tengas en cuenta esto, que lo guardes en tu corazón y que entiendas que nosotros estamos ayudando a que muchas personas, y especialmente nuestros niños, puedan ser guiados al camino del Señor. Bueno, pero hay una pregunta: ¿por qué un maestro de escuela dominical es un ministro de Dios? Hay que pensarlo muy bien, ¿cierto? Hay que meditarlo, pero vamos a darnos cuenta de que la palabra ministro es un servidor. Eso es lo que significa ministro, servidor. O sea que un maestro de escuela dominical es un servidor. Entonces primero tenemos que definir qué es maestro, y podemos traducirlo, y es: el maestro es el que enseña una ciencia, un arte o un oficio. Entonces el término maestro, bueno, yo creo que si nos remontamos a la historia, vamos a darnos cuenta de que el maestro era la persona encargada de transmitir conocimientos, una persona que tenía experiencia. Por eso es importante que el maestro tenga la oportunidad de prepararse. Este tipo de talleres es un inicio, estos son los primeros pasos que podemos nosotros dar en el desarrollo de escuela dominical, pero esto nos va a ayudar para ir creando las bases de nuestro ministerio, ir entendiendo el ministerio de escuela dominical y de todo lo que conlleva. Así que es muy importante. El maestro es quien transmite una enseñanza. ¿Y la enseñanza qué es? Es el proceso de cambio del conocimiento, creencias, valores, actitudes, sentimientos, habilidades o conductas como resultado de las vivencias en el ambiente natural o sobrenatural.
Mire lo interesante de lo que estamos mirando acá. La enseñanza es un proceso de cambio de conocimiento. Quiere decir que nosotros vamos a llevarle al niño unas doctrinas que nosotros las debemos de conocer y de entender, y obviamente debemos de documentarnos de la doctrina de nuestra iglesia, la doctrina apostólica. Y es importante decir que muchos de nuestros niños, como lo mirábamos en la enseñanza anterior, decíamos que muchos de esos niños ya venían con ideas, con algunos conceptos ya establecidos por los padres, y que esos conceptos están ahí arraigados y sacarlos no es tan fácil. Entonces es importante que nosotros trabajemos en el desarrollo de ese cambio de conocimiento, que ellos puedan recibir el conocimiento de la verdad. Esas creencias, eso que los niños ya creen, eso que los padres ya se lo habían dicho y que seguramente no tienen base en las escrituras, bueno, vamos a infundir creencias, vamos a enseñar valores. Muchas de nuestras enseñanzas seguramente tendremos la oportunidad de enseñar a saludar cuando llegamos a un lugar, a pedir permiso, ¿cierto? A ser respetuosos en casa, a ser puntuales, a ser serios, a ser temerosos de Dios. Todos esos valores, ¿cierto? La autoestima, todo eso lo enseñamos en el aula de escuela dominical. Debemos de tratar de corregir actitudes. Hay ciertos comportamientos de los niños que son equivocados, pero el trabajo del maestro de escuela dominical es poder, digamos, corregir esas conductas que no son correctas. Habrán sentimientos, ¿sí? Hay cosas en el corazón que de pronto se arraigan por los padres. A veces uno encuentra casos en el aula de clase que hay niños que ya desde pequeños tienen un resentimiento, tienen un odio, tienen algo infundido en el corazón. ¿Por qué? Porque la convivencia no es la mejor. Entonces mire que muchas veces el maestro de escuela dominical va a tener como esa tarea de curar sentimientos, de tratar de aliviar un corazón que está triste. Vamos a tener en el aula de clase niños que vienen tristes, que vienen sentidos, que vienen dolidos, que vienen maltratados. Y qué bueno que el maestro de escuela dominical tenga esa bonita percepción emocional. Tenemos que tener inteligencia emocional porque tenemos que aprender a leer la carita del niño, cuando viene triste, cuando viene contento. Eso hay que aprenderlo. Y Dios nos va a ayudar porque, como les he dicho siempre, no estamos solos. Dios está con nosotros, nos va guiando, y como tenemos una vida espiritual, una vida devocional, buscamos de Dios, eso nos va a ayudar a que Dios intervenga en esas situaciones donde necesitamos la intervención del Señor. Habilidades o conductas como el resultado de vivencias. Nosotros trabajamos el campo natural y Dios trabaja en el campo sobrenatural. Así que nosotros tenemos que mirar esto. Y tenemos que ser conscientes de que Dios es el que interviene en ese campo sobrenatural. Nosotros hacemos lo posible, Dios se encargará de lo imposible. Encontramos algunos términos en la Biblia para hablar de maestro. Vamos a conocerlos para entender un poquito más del ministerio del maestro de escuela dominical. Encontramos el término rabí, término arameo que significa mi maestro. Título respetuoso para dirigirse a maestros judíos. Denota dueño en contraste a un esclavo. Mi dueño. Solo se usó para Jesús y Juan el Bautista. Está también el término raboné, que significa mi gran señor. Se aplicaba al presidente del Sanedrín, que era el tribunal de sacerdotes. Los sacerdotes tenían un equipo donde tomaban decisiones, como sucedió en el caso cuando el Señor Jesús estaba en el pretorio, que fue llamado a juicio. Bueno, fue el Sanedrín, que eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes importantes que intervenían para tomar decisiones. Entonces ese título rabonés se le daba a esa persona encargada de dirigir, ¿cierto? A este grupo. También encontramos acá a María Magdalena y el ciego Bartimeo, que utilizaron este término en el Nuevo Testamento. Encontramos otro, categetes, propiamente un guía, ir adelante, conducir. Jesús dijo que no seamos llamados de esta forma. O sea, nosotros de alguna manera estamos haciendo un trabajo de maestro, ¿cierto? Sabemos que el verdadero maestro es el Señor Jesús, pero nosotros estamos siendo los guías, estamos siendo tutores de estos niños y de estas familias. Así que qué importante que vayamos entendiendo este trabajo. Está didascalos, uno que enseña, era el término más común. Entonces,
nosotros estamos transmitiendo un conocimiento de las Escrituras y estamos mirando la labor que debemos desempeñar como maestros de escuela dominical en este hermoso ministerio. Entonces, el ser maestro es un ministerio porque el Señor lo estableció, porque el Señor es el que nos usa. Nosotros somos vasos en las manos del maestro para ser de bendición. Entonces, en este ministerio debe haber llamamiento, tiene que haber un sentir en el corazón de parte del Señor y debe haber una vocación. Entonces, llamamiento es una revelación divina que nos confronta con la voluntad de Dios y nos reta a vivirla con dedicación. Así que Dios es el que pone, como dice la palabra, el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, qué bonito que nosotros tengamos el sentir de parte del Señor, que Dios obre en ti, estimado maestro, y haya ese sentir de servirle al Señor. Vocación es el descubrir que hay en nosotros capacidades, intereses, potencialidades y recursos. O sea, qué bueno que nosotros podamos entender que debe haber una buena disposición. En los maestros de escuela dominical es muy importante la disposición. A veces cuando vamos a trabajar con los maestros de escuela dominical nos damos cuenta de que hay dificultades. A veces no es tan fácil despegar, como arrancar el proceso de escuela dominical, de tener un grupo de maestros, de tenerlos allí constantes, de estar comprometidos a capacitarnos. La capacitación debe ser constante. No solamente nos podemos conformar porque, bueno, nos dieron una capacitación, ya estamos listos. No, hay que actualizar conocimientos. Yo creo que ustedes de pronto han escuchado a los docentes de una escuela o de un colegio que ellos constantemente los llaman a capacitaciones, que constantemente los llaman a preparación, porque el enseñar cada día se está revolucionando, cada día va cambiando, porque las generaciones, si nosotros nos remontáramos al pasado y dijéramos, bueno, ¿cómo fue la escuela para el pastor John Jairo cuando fue un niño? ¿Cómo fue la escuela? Bueno, en mi escuela estaba la profesora de primaria que me dio primero, segundo y tercero. Cuando nos pasaba el tablero y nos equivocamos, ella cogía la regla de madera, una regla gruesa, y nos daba una pela porque no sabíamos responder correctamente. Entonces nosotros no podemos decir, ahora entonces los hermanos de escuela dominical van a ir con una regla de madera y entonces cuando los niños no contesten, entonces usted le van a dar una pela. No, porque los conocimientos van cambiando, las cosas son diferentes. La infancia suya, muchos de los maestros que están aquí, algunos son mayores de 20 años, otros de más de 30 años. Entonces quiere decir que la infancia suya, si usted compara la educación de la época de su infancia a la época de hoy, se va a dar cuenta que muchas cosas han cambiado. Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos actualizarnos, porque seguramente vamos a encontrar que la generación de hoy tiene otros retos, pero ese es el trabajo de los maestros de escuela dominical. Las universidades dan grados en educación, pero no hacen maestro. Oiga, qué interesante, ¿cierto? O sea que en el colegio hay un educador. Un educador, ¿por qué? Porque él simplemente le importa es que los muchachos tengan el conocimiento. A ellos no les interesa si los muchachos caen las drogas, que si los muchachos inician tempranamente la sexualidad. A ellos no les importa eso. A ellos les importa ir, dar un conocimiento y que les paguen y no más. Pero el maestro es más un ministerio, porque nosotros nos preocupamos por el niño, estamos pensando en qué condición él vive, estamos pendientes de él, le visitamos, lo animamos, aconsejamos a sus padres. Entonces mire que el ser maestro bíblicamente es un compromiso mucho más grande. Dios nos da dones sobrenaturales para transmitir sus verdades. Mire que ser maestro es muy interesante. Yo tuve la experiencia con mi esposa cuando estuvimos dando este taller, lo estuvimos desarrollando en una congregación y había un hermano que él trabajaba en un colegio y muchas veces pues él tenía que dejar a un lado el papel de maestro o de educador en su institución y hablar como hermano, como creyente, como una persona que ha conocido a Cristo. Y las personas miraban en él algo diferente. Y él me decía, hermano, yo en el colegio me dicen, usted es profesor, pero en usted hay algo distinto. Cuando usted nos habla, cuando usted nos explica, hay cosas que nosotros no entendemos, pero hay algo diferente. Entonces, nosotros como maestros somos maestros espirituales. Somos espirituales y no porque nosotros nos hayan escogido o porque nos hayan nombrado, sino porque Dios nos ha hecho maestros.
Y por eso siempre en la boca de un hermano que tiene temor de Dios, una persona que tiene una intimidad con Dios, pues vamos a encontrarnos que este maestro, este instrumento de Dios, pues se convierte en una tremenda bendición. Entonces, no tengamos temor, hermanos, al trabajo que se nos avecina, al trabajo que estamos cerca de realizar. La invitación es a que usted, mi hermano, tenga una relación cercana con Dios, que en sus oraciones usted le diga al Señor: Señor, prepáreme, deme fuerzas, deme inteligencia, permítame, Señor, hacer las cosas bien, con el corazón, con la disposición, porque yo creo que Dios en su momento nos va a ayudar en esas cosas difíciles. Qué bueno que en nuestras oraciones estén presentes estos niños, que en nuestra mente siempre esté orar por el trabajo de la iglesia local, porque hay muchas cosas donde nosotros necesitaremos la intervención de Dios. Entonces, qué bueno, mi hermano, que usted tenga eso en su mente. Usted es un maestro porque el Señor hizo de usted este maestro, porque Dios lo llamó, porque Dios puso en usted. No es simplemente alguien que está llenando un hueco en un comité, no, Dios nos ha llamado para que ejerzamos este bonito ministerio. Seguramente vendrán cosas hermosas, vendrán cosas especiales de parte del Señor en este trabajo. Así que qué bueno que nosotros hoy podamos decir que ser maestros es un ministerio. Mis estimados hermanos, el Señor Jesucristo me les bendiga y nos veremos en la siguiente clase.